Sí, les voy a pedir que abran sus Biblias, ya sean las electrónicas o las físicas, y traten de ir conmigo, porque es tan importante lo que Dios quiere hablarte en la mañana, que esta no es una palabra para que hoy se desate aquí y aquí se quedó. Esto es una palabra para que añada bendición a tu vida por siempre, hasta que Él venga. Amén. Así de poderoso es esto. No porque lo dice el pastor, es porque lo dice Él. Amén. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 7. Me encanta el silencio de Dios aquí ahora mismo. Porque no solamente en la efusividad se manifiesta el Espíritu, sino que en su silencio también Él ministra. Y voy a estar también hablando por ahí de Mateo, y voy a estar hablando un poquito de Juan, porque quiero establecer una base. Voy a intentar, Señor, establecer una base, porque es muy pesada la palabra. Ayúdame. Gloria a Dios. Capítulo 4 de Zacarías 1:7 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Porque yo sé que en esta casa hay gente que eso le está pasando, que Dios en la madrugada te despierta y te está hablando. Asimismo le estaba hablando a Zacarías en ese momento y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encendidas del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Iglesia Jesucristo, fuente de poder. Gloria a Dios. Que dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Ustedes saben que el oro es símbolo de divinidad. Y también saben que Jesús es nuestro candelabro. Él es nuestra luz. Él es el que disipa tinieblas. Acompáñenme en Mateo 4. Mateo 4. Y vayan cargando esto en su corazón. Pastor, pero es que es mucha, olvídate. No le estoy predicando a tu lógica, le estoy predicando a tu espíritu. Y tu espíritu es capaz de llevar esta palabra y más. Para eso fue diseñado. Mateo 4, 12, 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz
le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vámonos por último al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Y comienza ese capítulo diciendo: en el principio, el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay tiniebla, iglesia, que va a prevalecer cuando la luz de Jesucristo está presente en tu vida, cuando la luz de Jesucristo está presente en tu familia. Las tinieblas no tienen oportunidad ninguna. Tienes que internalizar esto. Son 3 lecturas que el Señor impregna en tu vida. Ahora tú eres responsable de lo que hacer con ellas. Yo voy a conversar un rato contigo. Estoy hablando en Zacarías de las 8 visiones. Esta es la 5ª visión que él habla. Está hablando del candelabro de oro. Está hablando de 7 lámparas para alumbrar. 7, sinónimo de perfección. Porque quiero que te quede claro que Jesús es la luz perfecta. Jesucristo es la luz perfecta. Gloria a ti, Señor, porque no andamos en tiniebla, porque tú vas delante de nosotros, alumbrando nuestro camino. Ese es el que tú y yo le servimos. A ese es el que predicamos a todo el mundo. De él es el que hablamos. Tenía 7 tubos este candelabro. Y estos tubos alimentaban las partes de las lámparas. Voy a hablar de eso más ahorita. Ustedes me conocen, yo indago un poco. Es una costumbre, no una mala costumbre, es una costumbre que tengo siempre de indagar un poco más allá. No me conformo. No te conformes con lo que el Señor te dice así nada más. Cuando Él te dice una palabra como esta, es lo que está provocando en ti que tú le busques. Y tú vas a encontrar todo lo que tú quieras encontrar en su palabra. Había un depósito encima. Después vayan y busquen ese candelabro. Lo pueden conseguir en ilustración. Aquellos que son visuales. Hubiese querido presentarlo aquí para que lo vieran, lo visualizaran. Y encima de ese depósito encima de ese candelabro estaba el depósito, y a su diestra y a su siniestra habían 2 olivos. Los 2 olivos significan la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Entonces, vemos que las cosas no son por poder ni por fuerza,
ni por conocimiento humano, ni por ejército humano, sino todo lo que está ocurriendo alrededor de tu vida y de la vida mía, de la vida de la iglesia, de la vida de la nación, de la vida del planeta, de la vida del universo entero. Todo ocurre por el Espíritu Santo de Dios. Y yo vengo a decirte en esta mañana que la luz de Jesucristo vino a causa de la unción del Espíritu de Dios. A causa de la unción del Espíritu de Dios. El domingo pasado predicaba en la iglesia Bethesda. Y el Señor les decía a los pastores Stevens y Maurín que no era por sus fuerzas ni su poder. Y crean lo que ni en mi mente pensaba que yo tenía que predicar esto hoy. O sea que la palabra era para ellos, pero yo creo que era para mí. Me estaba preparando el camino para entrarme a cantazos. Santo. Santo. Aleluya. 30 años. Hay gente que dice que fue más, pero eso es una cuestión de estudio, no de predicar hoy. 30 años estuvo Jesús en los talleres de José. 30 años. Trabajando fuerte, comportándose como un niño, como un adolescente, como un hombre, formando su carácter a nivel humano, en fidelidad a Dios, instruyéndose como debería ser. Pero mientras Jesús estuvo allí, en esos 30 años, habían enfermedades, habían demonios atacando a la gente, había todo lo que ocurre. Mientras Jesús estaba en esos 30 años, no hubo sanación, no hubo demonios que gritaban, ni se expulsaban tampoco. Estoy estableciendo esto hacia donde el Señor quiere llevarte en esta mañana. Porque lo sé, porque la Biblia no registra ningún evento sobrenatural en la vida de Jesús en ese tiempo. Así que Jesús estaba viviendo una vida normal. Sabemos que Jesús era santo, es santo y seguirá siendo santo. Amén. Gloria a Dios. Pero en ese tiempo santo, era sabio, era el verbo hecho carne como les expliqué en la porción de Juan. Nada sucedía fuera de lo común y corriente. Hasta, porque hay palabras en la Biblia que marcan pero y hasta. Es como si diera un giro de 180 grados y comienzan las cosas a fluir. Hasta que llegó el día que tendría que salir de los talleres de José y decidir ir al Jordán. Gloria a Dios. Y decidir bautizarse, aun cuando no era necesario según su condición, pero era necesario que él lo hiciese. Y allí en aquel momento él ve a Juan el Bautista y Jesús iba hacia él, y yo me imagino a Juan un poco asustado, porque recuerda que esos dos muchachos se conocieron de barriga a barriga. Juan recibió la impartición del Espíritu Santo en la barriga de su mamá, porque brincaba cuando estaba delante de la presencia de Jesús, porque delante de la presencia de Dios todos tenemos que brincar, saltar, adorar. Algo sucede, que delante de la presencia de Dios todo cambia. Y allí vio Juan a Jesús que venía hacia él. Y Juan le dice: he aquí el Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en Mateo 3 que Juan intentó de que Jesús se detuviera. No te voy a bautizar, no, esto no es, no, a ti no. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y Jesús literalmente le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Porque si Dios te puso un propósito, tú tienes que cumplir con todo lo que Dios te exige. No es con lo que tú quieres darle. Se trata con lo que Dios te está exigiendo que tú cumplas. Así que si no estás viendo cumplimiento en tu vida, examina qué cosas estás omitiendo. Si no, refiérete allá con el joven rico cuando Jesús le hizo el recuento de los mandamientos que él sí cumplía, pero le omitió los que no cumplía. Porque los seres humanos tenemos esa costumbre de que creemos que porque el hermano no se da cuenta, Dios no se dio cuenta. Dios lo sabe todo. Antes de que tú y yo lo hagamos o no lo hagamos, ya Él lo sabía. Cuando Jesús, imagínate esto. Wow. ¿Dónde están los muchachos que se van a bautizar aquí? Está Samuel. Párense, pónganse de pie un momento. Pónganse de pie un momento. Vamos a dar un aplauso a ellos. Porque sigo diciendo que terminamos las clases de bautismo y todavía el Señor le sigue hablando a ustedes tres. De manera directa. Gracias. Imagínense, ustedes varones, ustedes que se levantaron en el resto de la asamblea, cuando Jesús los sumerge en las aguas y cuando Él sube, dice la Biblia que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre Él. Todavía me acuerdo cuando se bautizó Alejandro, se bautizó Gina y se bautizó Pablo. Si me falta otro, me lo dicen. Y recuerdo que mi suegra me dijo, ¿viste cómo pasó lo que está en el cielo? ¿Viste? ¿Dónde está Maggie? ¿Te acuerdas? Algo así, pero mayor. Pero el día que ustedes se bauticen va a pasar. Santo. Y el Espíritu Santo desciende sobre él. Ajá. Pero a partir de ese momento, Jesús sabía que no había vuelta atrás al taller. No había vuelta atrás. O sea, entré, salí, recibí y voy a ministrar. Llegó el momento, llegó por lo que yo estoy aquí. Yo voy, desde ese momento Él sabía que iba directamente a la cruz. Él sabía para dónde iba, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía las traiciones, Él sabía los sufrimientos, Él sabía las alegrías, Él lo sabía todo. Pero lo que sí Él tenía claro era que Él salió de esas aguas y Él iba directamente a la cruz. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Puedo comenzar a predicar? Ahora sí. La luz de Cristo jamás será vencida por tiniebla alguna. No declares más tinieblas en tu vida. Aprende a declarar palabra de Dios de bendición. Saca de tu boca las tinieblas, saca de tu boca la calamidad. Si estás en ese momento, mira hacia adelante, porque luz tienes. Amén. En ese momento, cuando yo estaba haciendo este estudio de días,
En ese momento yo me imaginaba aquel candelabro que hablaba Zacarías. En ese momento el aceite entró, el fuego se encendió y la luz empezó a resplandecer para el mundo. En ese momento, cuando él sale, por eso es que el Padre le dice: ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Jesús estuvo entrando y saliendo por 30 años en las sinagogas. Entraba, salía. Como él era Jesús, él era santo, es santo y seguirá siendo santo. Era el mejor de todos en la sinagoga. Nadie como él. ¿Quién tú crees que iba a leer los rollos? Jesús. Entonces siempre le daban una parte para que leyera. Pero en ese tiempo, todavía en ese tiempo de esos 30 años, ningún demonio que yo sepa, y si ustedes tienen en sus Biblias me lo dicen, ningún demonio gritó y ningún enfermo sanó. Santo, alábalo. Santo. Pero la Biblia dice en Lucas 4, 33, 34, para aquellos que van anotando, que Jesús estaba en la sinagoga y un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús: vete. Y te lo grito porque está en signo de exclamación. Vete. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Iglesia, esto no es por fuerza humana ni por poder, esto es por medio del Espíritu Santo de Dios. Ningún demonio le tenía miedo a la santidad de Jesús. Ningún demonio le tenía miedo a la sabiduría de Jesús. Pero le tenían pánico a la unción que él cargaba. Le tenían pánico a la unción. Por eso es que las cosas, cuando él sale y recibe todo aquello, y luego voy a hablarle del desierto, entonces las cosas cambian radicalmente. Le tenían un pánico terrible. Le tenían no. Amén. Le tenían no. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, las tinieblas tienen miedo, no a lo que tú conoces, no a lo que tú eres, no a los títulos teológicos, no al conocimiento, bachilleratos, maestrías, doctorados. Lo que le temen es a la unción que tú tienes, pero tú tienes que ir tras esa unción. Eso no llega gratis, hay que pagar precio. Aleluya. Ese candelabro que habla Zacarías daba luz por 7 tubos donde pasaba ese aceite. Y el árbol de olivo que estaba a su diestra y a su siniestra suplía el aceite. Y llegaba a ese depósito. Pastor, pero es que no estás conectado. No, el que no estás conectado eres tú, porque yo estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. Así que Dios llena, suple tu depósito como Él quiere. Así que Él suple el depósito en tu vida como Él quiere. No le cuestiones. O crees en lo natural o crees en lo sobrenatural. Yo no sé, pero yo hace rato comencé a caminar en lo sobrenatural de Dios, porque cuando salí de lo natural, yo vi que las cosas comenzaron a suceder en cada sitio que iba. Donde mis pies pisan, yo se lo dedico a Él. Y desde antes de yo pisarlo, ya Él lo tenía. Santo. No, ustedes no me están entendiendo. Es difícil predicar con gente con los hocicos tapados.
Entiéndame, llevo 2 semanas haciendo esto. Allá no sabía ni qué hacer. Sé que están dando en vivo, pero lo siento, ya el one to one se fue. Estoy con la gente de aquí, con ustedes también. Es difícil. Todos se ven chinitos. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero la diferencia es que yo no tengo que ver su sonrisa. Santo. Siento que algunos de ustedes están recibiendo este fuego del Espíritu Santo, el mismo que me tiene sostenido aquí en la mañana de hoy, aún sin fuerza humana, Él me sigue sosteniendo. Y yo estoy viendo gente que están ya tomando esta palabra y diciendo: yo vine cansado, llevo años cansado, llevo años humillado, ya yo me cansé de lo que están haciendo y yo necesito esa palabra. Hacía rato que necesitaba que tú me hablaras directo. Oh, aleluya. Poderoso. Gracias. Esa luz, Jesucristo quita las tinieblas. Iglesia, yo aprendí de un gran pastor una vez esto. La redención de la humanidad no fue obtenida por la santidad de Jesús ni por la sabiduría de Jesús, sino por la unción de Jesús. Santo. Así que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo, pero cuando salió en el poder del Espíritu. Una cosa es tú estar lleno y otra cosa es tú estar en el poder. Santo, aleluya. Mi esposa me decía esta mañana: estamos en el tiempo de que a las iglesias quieren que le hablen de una palabra que no sé si exista: empoderamiento. La gente quiere salir de la crisis en que está y quieren escuchar esa palabra. Yo no la puedo predicar, porque del único poder que yo puedo predicar es del poder del Espíritu Santo, la unción de Dios. Si tú quieres tomar poder, entonces métete con Dios. Tú quieres poder, entra con Dios en el secreto. Deja las excusas. Las excusas no cuentan como adoración ni alabanza. Soy. Santo, aleluya. Así que cuando Satanás lo tentó por tercera vez, lo único, y lo dice así la Biblia, una palabra específica, un verbo lleno de poder, cuando Satanás por tercera vez fue donde Jesús, yo me imagino a él diciendo: tú no sabes con quién te estás metiendo, es que tú no sabes lo que tú me estás ofreciendo, si ya todo eso es mío, tú no sabes lo que está pasando, y mira lo que yo te voy a decir: vete, vete, y se fue, vete y se fue. Ahora sí yo te voy a decir que esto que está ocurriendo en la vida de Jesús no ocurría cuando estaba en los talleres de José. Eso no ocurría, está ocurriendo en este momento. Marcos 5, la Biblia dice ahí que un hombre en la región de Gadarenos estaba allí corriendo, fue a los pies de Jesús corriendo, endemoniado, con todas las características que allí en Marcos 5 dice. Pero dice la palabra que Jesús le pregunta el nombre y él dice legión. Legión. Tenía una legión de demonios. Y si tú buscas la palabra legión y comienzas a indagar en la palabra legión, militarmente hablando, estamos hablando de 4.200 hombres como mínimo, hasta 6.200, 6.300. O sea, ya saben por dónde voy, ¿verdad? Vamos, vamos. O sea, lo único que Jesús dijo fue: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y los 4.000 aparatos que estaban encima de ese hombre tuvieron que obedecer a Jesús.
Solo con la unción que carga. Esto no había ocurrido en los talleres. Santo, poderoso. ¿Me siguen? Estoy hablando de Jesús. En los talleres es una cosa, y cuando tú estás en la unción del Señor es otra. La diferencia en tu vida la hace la unción. Esa es la diferencia. Ahí es que tú comienzas a fluir en lo sobrenatural. Las personas que están en la unción de Dios en este tiempo difícil de economías desplomantes, están hablando de que es que mi negocio no está prosperando, estoy pensando en cerrar, es que hablando tiniebla, es que pero yo conozco aquí en esta iglesia y en otras iglesias que están metidos, que al contrario, en los tiempos más difíciles, en la unción del Señor, esos negocios comenzaron a prosperar, comenzaron a abrir negocios. Ay, no hablas, pastor, las iglesias, porque es que ahora es online. No, en este tiempo, con la unción del Espíritu Santo, comenzaron iglesias a abrir. Ay, si tú quieres hablar tinieblas, eso es problema tuyo. No me invites a ese club, porque yo no pertenezco a ese club, ni me interesa tu membresía. Yo no quiero eso para mí. Yo no lo quiero. Registra el Evangelio de Marcos, un poquito más abajo, capítulo 7, que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y allí encontró una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Esta mujer le estaba rogando que ya se fuera su hija de ese demonio. Sácalo. Y Jesús le dijo, ustedes leen la historia completa, Jesús le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vive Dios. Porque la unción de Dios trabaja a larga distancia también. La unción, el único que está en todos los sitios es Él. Así que eso de que el diablo está aquí, el diablo está allá, yo no sabía que Él podía estar en todos los sitios. Lo único que yo sé es que el único que puede estar en todos los sitios es Jehová de los ejércitos. Ese es el único que es omnipresente. Yo no sabía que aquel pichonazo tenía tanto poder de estar en todos los sitios a la vez, dándole tanto crédito. No, porque él estaba hablando con esta mujer. Acuerda que le cayó las migajas y lo leerán ustedes allá. Pero hablando en esta línea que estamos hablando sobre la unción, vio la fe de esta mujer. Vive Dios, aleluya. Se supone que con esta mujer él no interviniera. Pero sabes una cosa, cuando Dios ve tu corazón y se enamora de tu corazón y se antoja de tu corazón, Él comienza a despertar el propósito que Él sembró en tu corazón antes de que tú estuvieras en el vientre de mamá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo. Gracias, mi Dios. Pero esto no ocurría en los talleres de José. Para aquel tiempo no. Está ocurriendo en la unción. Más abajo registra Marcos 9. En la Biblia es cuestión de tú enamorarte de la palabra. Todo te lo dice ahí. Cuando tú comienzas a leer es como imparable esto. Te entra una pasión y una cosa que tú sigues leyendo y dices, pero Señor, todo estaba ahí. Sí, pero no lo habías notado. O no estabas listo. A mí me pasa eso todos los días. Así que no te sientas mal, porque todos los días yo entro en su palabra y yo, que eso estaba ahí. Porque
estoy hablando del grafeo, o sea, lo que se escribe, sino estoy hablando de la Biblia que está debajo, de ese espíritu que está debajo de esas letras. Él revela su carácter. Él está revelando su carácter hoy. Amén, gloria a Dios. Él revela su carácter hoy. Algo va a ser en esta mañana del Señor. No porque emocionalismo, no porque el pastor Jorge lo dice, es que yo estoy convencido. Porque cuando Él a mí me escoge, me estruja, me tira al piso, es porque hay algún propósito en la casa con alguien. Algo está haciendo con alguien de ustedes. Porque no es usual que Él me tome así de esta manera. Santo. Gloria a Dios. Me desarma completamente y me hace depender de Él frente a ustedes. No es fácil, ¿sabe? No es fácil estar aquí, pero es fácil cuando yo dependo de Él y me dejo llevar. Y yo digo, Señor, sigue, pero que se cumpla tu propósito en estas personas. Sigue, porque nos llamaste a un tiempo, sigue. Vive Dios. Aleluya. En Marcos 9, un hombre trajo a su hijo delante de Jesús, ya que tenía un espíritu mudo, y el hombre le dijo a los discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, y Jesús le dijo, dice por ahí, ¿verdad? Ese es, sí, porque aquí la gente se cree. Que los pastores. Vamos. Y esto para él fue una tontería, porque andaban con Jesús, andaban con Él, ungido. Sí, Señor. Por lo tanto, lo menos que se te podía pegar era un podercito por el lado para que tú ejecutaras, porque cuando le dan la oportunidad con este muchacho, dice la palabra que no pudieron hacerlo. Y él dice, generación de incrédulos, ya están brutales. A los puertorriqueños, ya, contra, están andando conmigo y no pueden hacer esto, ni esto pueden hacer. Él lo dice ahí, no se agiten conmigo, agítense con Él, atrévanse, dale, que no se agitan con Él. Siempre es con el pastor y con la pastora. ¿Por qué no se agitan con Él? Vamos, a ver si son tan bravos. Se meten en el silencio, y hacen así. Yo no me atrevo, pero si ustedes quieren hacerlo, yo no los invito, pero si ustedes quieren meterse en esa, para ustedes. Yo me lo imagino después, para la oficina pastoral, para que uno lo sane allá. No puede sanarlo que al campar del Señor. Ya yo no me meto. Yo aprendí, y mi esposa aprendió, que cuando Dios mete la mano, las de nosotros salieron. Eso lo aprendimos, y lo aprendimos muy bien, créanlo que sí, muy bien. Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le es de soportar? No, porque una vez me dan unos minutos más. Una vez estaba yo en un debate bíblico entre jóvenes, y una de las preguntas que se formuló para los jóvenes era que quién era el hombre más manso de la Biblia, y todo el mundo, ay, Jesús, ay, que mucho leer la Biblia, porque si esto es manso, si es, ¿hasta cuándo le es de soportar? No, Jesús no iba con términos medios. Si tú andas con el poderoso gigante, ¿por qué temes? En un momento dado yo pensaba que todo esto que yo predico, cuando estaba en el mundo, yo creía que esto eran bromas. Yo entiendo a la gente del mundo, por eso es que uno tiene que ir tras de ellos. Lo que no entiendo es por qué los cristianos siguen pensando que esto es broma. Eso es lo que yo no entiendo. Todavía mi lógica no me va a dar. Porque una cosa es el mundo y una cosa es las iglesias, las congregaciones.
Los que te dan una palabra de parte del Señor y cuando salen por la puerta en el parking la pisotean y vuelven otra vez a hablar tinieblas. Pero que Jesús le dijo y le enseñó. Porque Jesús es fuerte. Denuncia tu pecado, pero siempre te da la solución. Y yo me imagino que los discípulos estaban observando. Y le dice a aquella persona, ese hombre, dice: si puedes creer. Yo te digo en esta mañana, si tú puedes creer, si puedes creer, al que cree todo, al que cree todo, al que cree todo, decláralo porque es para tu vida. Al que cree todo, eso, al que cree todo es posible. Todo. Chequéate a ver si en la tuya dice casi todo. En la mía dice todo. Okay, estamos en la misma. Aleluya. Entonces, Vamos. tus tiempos y los de él no son iguales. Señor. Porque cada vez que yo leo la palabra, siempre veo cosas como dice, inmediatamente Jesús reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Con autoridad. No, yo gracias, Juan, porque fue para ti esa palabra. Sal de él, sal de él. Así, con esa autoridad es que tú tienes que caminar por la vida. Si tú tienes palabra que te da poder, usa el poder. El problema que está pasando en las iglesias de hoy en día es que están tocando temas que le gusta a la gente. Ahora es que yo entiendo por qué los muchachos no podían estar ahí.